Bienvenidos a Perspectivas Ciudadanas. Hoy transmitimos desde un hospital, un lugar donde la vida y la muerte se cruzan. Estoy llamando porque como ciudadano colombiano quiero que se respete mi derecho a la eutanasia. He cumplido con los requisitos, pero aquí me dicen que no puedo proceder. Estoy junto a un joven ciudadano como cualquier otro, que reclama su derecho amparado por la ley, pero enfrenta obstáculos que van más allá de lo legal. Hijo mío, sé que sufres, pero la vida es un don sagrado. Solo Dios decide cuándo termina nuestro tiempo aquí. La ley de los hombres no puede arrebatar ese poder. Padre, respeto su fe, pero esta es mi vida. He seguido la ley y quiero que respete mi decisión. Entiendo ambas posturas, el derecho del joven como ciudadano y la defensa de la vida por el religioso. Para profundizar, viajaremos en el tiempo, explorando la construcción de la ciudadanía desde sus orígenes hasta hoy. Nos trasladamos a la antigua Grecia, en la Acrópolis de Atenas. Aquí la ciudadanía no era solo un derecho, sino un estado de virtud basado en el logos. Entonces, ser ciudadano significaba tener virtud y la capacidad de participar en la vida pública. Exacto, el logos era la capacidad de razonar y de debatir, algo reservado solamente para algunos. Esclavos, mujeres y extranjeros estaban excluidos de la ciudadanía. ¿Quiénes son ustedes? Aquí solo los que comparten nuestros logos y costumbres pueden ser ciudadanos. Ya veo. El logos griego no es como el verbo cristiano. Aquí significa tener voz en la vida pública. Enhorabuena, joven. Aquí al no ser ciudadano, no podrías tomar decisiones sobre temas como la eutanasia. Tal vez, gracias a Dios, este derecho no sería aplicable para ti en esta tierra. Entiendo. La ciudadanía aquí se basaba en la exclusión selectiva y en la pertenencia cultural. Pero al menos en Colombia hemos avanzado. Hoy en día los extranjeros pueden ser considerados ciudadanos. Eso sí, si cumplen con los requisitos. Así es. En la antigua Grecia, ser ciudadano no solo implicaba derechos, sino también virtud y pertenencia cultural. Pero ahora continuemos con nuestro viaje y veamos cómo este concepto evolucionó en la Edad Media. Continuamos nuestro viaje en el tiempo, ahora en la Edad Media. Aquí la ciudadanía ha cambiado, influenciada por la religión y la estructura social feudal. Una pregunta, ¿se llama Edad Media porque se inventaron las medias? No exactamente, se llamó Edad Media porque estaba en medio de dos periodos muy importantísimos, la caída del Imperio Romano y el Renacimiento. Es una época de cambios profundos en lo social y político. Gracias a Dios cayó el imperio, la iglesia tomó el control y la ciudadanía. Aquí estaba ligada la fe cristiana. Bienvenidos. Aquí solo los cristianos son ciudadanos. Los paganos están excluidos. ¿Entonces los paganos no son ciudadanos? Correcto. Solo los cristianos tienen derechos. La verdadera ciudadanía se aparta del mundo terrenal para seguir a Dios. En esta época, la ciudadanía estaba totalmente alineada con la fe cristiana. Esto contrasta con la ciudadanía moderna, que respeta la diversidad y la autonomía individual, incluso en contextos religiosos como el Islam. ¿Y qué pasa con el señor feudal y los burgueses que se encuentran por allá? El señor feudal es ciudadano libre por su tierra y su fe, y el burgués por su estatus económico y religión. Ya comprendo. Aquí la ciudadanía depende de la fe y el estatus social. Exacto.
La Edad Media tenía un sistema rígido, donde solo unos pocos cumplían con los requisitos para ser ciudadanos. La ciudadanía en la Edad Media estaba ligada a la religión y al sistema feudal, un contraste con la ciudadanía moderna más inclusiva. Ahora viajaremos a la Europa moderna, donde los ideales de libertad e igualdad empezaron a transformar la ciudadanía. En el siglo XV, durante el Renacimiento, el concepto de ciudadanía se transforma. Ya no se basa solo en la religión, sino en el mérito y el estatus. Luego el colonialismo añadirá nuevas controversias. En esta época, la ciudadanía valora la propiedad privada y las habilidades personales. Ya no se trata de pertenecer a una comunidad religiosa. Entonces, ser ciudadano ahora depende de lo que uno posee y logra, ¿verdad? Exacto, el estatus social y económico se vuelve clave. En el siglo XVI, el colonialismo trae nuevos conflictos. Durante la controversia de Valladolid, se discute si los pueblos indígenas deben ser considerados ciudadanos. Lamentablemente se nos negó ese estatus y fuimos traídos como inferiores. Fuimos habitantes del Nuevo Mundo, pero se nos negó la ciudadanía porque no tendríamos las mismas costumbres, religión y lengua. ¡Qué injusto! Mientras en Europa la ciudadanía avanzaba, en las colonias se usaba para oprimir. La ciudadanía antes basaba su lealtad en las propiedades. Ahora sigue evolucionando y hoy en día enfrentamos importantes retos de inclusión. Llegamos a la Edad Moderna, marcada por las revoluciones norteamericana y francesa, donde la ciudadanía se redefinió, pero no sin sus controversias. ¿Qué significaba ser ciudadano durante estas revoluciones? Sapere aude. En América, ser ciudadano significaba poder votar y ocupar cargos públicos, pero solo para unos pocos privilegiados. Y en Francia proclamaban igualdad, pero solo para los hombres. Las mujeres fueron ignoradas junto a Solane de Gauss. Entonces, la ciudadanía era limitada, al igual que hoy, donde para uno ser ciudadano extranjero necesita cumplir con requisitos económicos. Exacto. En Francia la ciudadanía se basaba en la igualdad jurídica y en la razón, y los derechos del hombre, pero las mujeres y los pobres quedaban fuera. Rousseau, sin Dios la libertad se convierte en caos. La Revolución Francesa terminó en el terror porque abandonaron a Dios. Aunque estos derechos fueron un avance, dejaron a muchos excluidos. Hoy seguimos luchando con las mismas divisiones. Muy bien. Es así que las revoluciones norteamericana y francesa sentaron las bases de la ciudadanía moderna, pero plantearon preguntas que aún debatimos. ¿Cómo logramos una ciudadanía realmente inclusiva y equitativa? Estamos en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, donde los ideales de la ciudadanía moderna que prometían libertad e igualdad fueron cruelmente traicionados. Este lugar muestra cómo la razón y la ciencia, en lugar de traer igualdad, llevaron sufrimiento terrible. La contradicción entre los ideales de fraternidad y los horrores aquí es impactante. ¿Cómo puede pasar esto? Hablan de ciudadanía, libertad e igualdad, pero ¿cómo se justifica ese trato inhumano en una era de razón? Las promesas de un mundo mejor se han hecho pedazos aquí. La razón y la ciencia, sin un sentido moral, fallan en alcanzar la igualdad y la fraternidad. El sufrimiento aquí lo demuestra. La crisis de la ciudadanía moderna refleja la desconexión entre los ideales proclamados y la realidad vivida. En esta edad contemporánea, el estatus de ciudadano
se ve reflejado por dos elementos fundamentales: la ley y la nacionalidad, desconociendo a grupos minoritarios compuestos por la comunidad LGTBI, afrodescendientes, mujeres e indígenas que no gozaban de los mismos derechos políticos. Nos trasladamos a un momento clave en América, donde la ciudadanía estaba dominada por la influencia colonial y el sistema de castas. La ciudadanía en esa época era solo para los españoles. Exacto, los españoles eran ciudadanos políticos, mientras que indígenas y afrodescendientes estaban excluidos. Los indígenas no tenían posición jurídica y los afrodescendientes eran deshumanizados. Joder, tío, pero también es importante mencionar que la encomienda, impulsada por la corona española, buscaba la evangelización y el orden civil. Pero no perpetuó la esclavitud y la exclusión. No, pero ¿qué decís? La encomienda tenía un propósito espiritual, introduciendo a los indígenas al camino de la salvación. Muy bien, sin embargo esto generó profundas desigualdades. El español era considerado como ciudadano político. Los habitantes de América no tenían posición jurídica. Y los afrodescendientes ni siquiera eran considerados seres sin alma, seres sin razón. Es triste ver cómo la ciudadanía en América se construyó excluyendo a tantos. Con el tiempo, las revoluciones gestaron repúblicas más inclusivas. Y la fe católica fue un pilar fundamental para mantener la cohesión social durante esas revoluciones. Gradualmente se reconoció un sistema de ciudadanía, aunque con exclusiones. Este proceso condujo a la creación de estados como Colombia, donde la ciudadanía ha evolucionado hacia una mayor inclusión. En la actualidad, Colombia es un país donde la Constitución define el valor ciudadano. Originalmente, solo varones mayores de 21 años con profesión tenían el poder político, pero las luchas sociales han cambiado esto. Hoy soy sujeto de derechos. La Constitución de 1991 establece una democracia participativa y el derecho a la tutela, incluyendo el derecho a morir dignamente. La vida es sagrada y no podemos decidir cuándo terminarla. Ninguna ley humana puede superar la ley divina. Sí, pero la Corte Constitucional protege el derecho a morir dignamente como parte de la dignidad humana. Sí, pero la ley no puede estar por encima de los principios morales que defienden la vida como un regalo de Dios. Muy bien, pero recordemos que la Constitución dejó de ser de tipo confesional y representativa para pasar a ser en esta Constitución de 1991 de tipo pluralista y que defiende allí unos mecanismos de participación ciudadana. Sí, fue allá por el año 1954 cuando analfabetas y mujeres acceden al voto. Bueno, con esto llegamos al final de este programa. La discusión sobre derechos y ciudadanía sigue abierta. En el próximo capítulo de Perspectivas Ciudadanas descubriremos el desenlace de esta historia. ¡Feliz noche!